Hola, en este video tutorial veremos el concepto de las capas en la herramienta Adobe Photoshop y la utilización de sus diferentes comandos. Lo primero que voy a hacer es abrir un archivo. Para ello le doy File, Open o Archivo Abrir. Y lo primero que notamos es que en el panel que se llama Capas o Layers, vamos a encontrar que si yo abro un archivo, automáticamente él me lo va a ubicar en el panel de capas con la característica de que va a ser un background o un fondo. ¿Qué quiere decir eso? Es como si el lienzo estuviera ya impreso con esa fotografía que abrí. Y obviamente pues me sale un indicador también de un candado, que es el que estamos viendo ahí a la derecha donde dice background, debido a que si yo estoy trabajando con un fondo, pues obviamente no va a poder aplicarle todos los efectos o los filtros que trae la herramienta de Photoshop. Para ello voy a convertir este fondo en una capa. Lo que se debe hacer es simplemente desde el panel de capas, ahí donde está el cursor, darle doble clic. Él me va a abrir una ventana auxiliar preguntándome qué nombre le va a colocar a la capa, y si quiero le puedo asignar un color simplemente para organización visual. No influye en el color de los elementos de la capa. Le doy OK y fíjense que ya el candado se quita, se activan los botones que están acá de bloqueo y obviamente me queda marcado como capa 0 o layer 0. El panel de capas me indica qué elementos están adelante de, ¿sí? Así como nosotros sabemos que podemos rellenar o eliminar pedazos de nuestra capa, pues también podríamos hacer una capa nueva y empezar a trabajar sobre esos elementos. Actuaría una capa nueva más o menos como si fuera tener una fotografía en físico y colocarle un acetato encima para dibujar sobre el acetato, lo que quiere decir que la fotografía no la vamos a dañar. Para crear una capa nueva vamos a ubicarnos en la parte final del panel donde encontramos todos estos iconos, los cuales si yo dejo obviamente el mouse quieto va a salir un cuadro de diálogo que me dice qué es. El de crear nueva capa es este elemento que está aquí. Si le doy clic, fíjense que dice Create a New Layer. Él va a crear una capa nueva justamente encima de la capa que yo tenía anteriormente, o sea de la fotografía, ¿sí? ¿Cómo sé en qué capa estoy trabajando? Porque cuando yo le doy clic a la capa desde el panel de capas se va a colocar la barra azul. Eso quiere decir que si yo estoy ubicado en ese que dice Layer 1 o capa 1 y empiezo a trabajar ahí, pues obviamente mi fotografía va a quedar intacta, ¿sí? El botón que tiene justamente al lado, la previsualización de la capa, es un botón con una forma de un ojo que me ayuda a indicar la visibilidad de la capa. Si la quiero ocultar, entonces le doy un clic y fíjense que ya no está el ojo, pero la capa sigue estando. Si la quiero previsualizar, nuevamente le doy otro clic. Podría entonces yo, por ejemplo, en esta capa 1, ¿cierto? Trabajar con este elemento de selección y tal y como lo habíamos visto antes, le voy a dar Shift F5 y él adquiere el relleno del color del frente, que es este que está aquí en la caja de herramientas, ¿cierto? Entonces fíjense que en el panel de capas se dibujó ese elemento o se previsualizó muy pequeño, lo que quiere decir que si yo previsualizo o oculto la capa, pues obviamente me va a mostrar que la foto está totalmente intacta, ¿cierto? Entonces voy a darle control D para desactivar la selección que estaba activa, ¿cierto? Entonces fíjense que yo podría fácilmente tratar de entender aquí que el orden de las capas es que la primera capa que aparece en el panel de capas de arriba hacia abajo es el primer elemento que se va a ver en la pantalla, ¿cierto? Los elementos que siguen hacia abajo pues van a ser elementos consecutivos, lo que quiere decir que yo desde el panel de capa les puedo cambiar el orden. Ustedes lo pueden hacer arrastrando con clic sostenido desde la parte azul y dejarla justamente abajo. Yo no lo puedo hacer aquí por la herramienta que estoy utilizando para el video tutorial, pero configuré las teclas
control P y control O, ¿sí? Fíjense que ahí lo estoy haciendo con el teclado, para cambiar el orden de mis capas. Entonces, si la capa del elemento verde que dibujé la coloco detrás de la fotografía, pues obviamente la fotografía me va a tapar ese elemento, pero si la coloco adelante, pues se va a poder observar. Entonces las capas tienen órdenes, ¿cierto? Eso se llaman niveles, del 0 hasta el infinito. Entonces el elemento que esté por encima es el que va a mostrarse, el otro va a quedar por detrás. Bien, en el panel de capas también tenemos varias opciones, que son las que tenemos aquí arriba. Fíjense que tenemos un elemento de opacidad. La opacidad me sirve, tanto la opacidad como el tema de relleno, ¿sí? Me sirven para dejar transparente el elemento. Fíjense que ahí me empieza a generar una translucidez de mi elemento, lo que quiere decir que queda ahora así como si fuera un acetato, como si fuera un papel pergamino, ¿cierto? O un vidrio que queda translúcido. Entonces puedo variar ese valor desde 0 hasta 100, entendiendo que 100 obviamente es el elemento totalmente visible y 0 es el elemento totalmente invisible. Entonces también podemos jugar con la opacidad y con el relleno. Luego tenemos unos elementos que son los elementos de bloqueo. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar con la capa de atrás. ¿Cómo sé si estoy trabajando con la capa de atrás? Perdón, porque cada vez que yo selecciono alguna de esas capas dándole clic, la capa se va a poner azul. Quiere decir que sobre esa capa es la que estoy trabajando. Entonces, si me ubico en la capa de la fotografía y le doy este primer bloqueo, bloquear píxeles transparentes, ¿cierto? Probablemente lo que me va a trabajar es que si yo voy a empezar a hacer una transparencia sobre ese elemento, pues no me lo va a previsualizar. El segundo bloqueo es el bloqueo de los píxeles. Ahí ya quiere decir que, por ejemplo, no le va a poder escribir o pintar con una brocha o demás, ¿sí? Fíjense que si yo selecciono aquí un pincel y lo traslado hacia la capa que tengo activa, que es la que tengo bloqueada con el bloqueo de píxeles, pues no me va a dejar escribirle, ¿no? Y me sale un cuadro de diálogo porque me dice que la capa está bloqueada. También puedo bloquearla no solo para eso, sino también para moverla. Entonces, sí, utilizar la herramienta de mover, que es esta que está aquí de segunda en la caja de herramientas, por más que quiera hacerlo con clic sostenido, no me va a permitir moverla. Y por último, pues si le aplico el candado, él me bloquea todo, tanto escribir como la transparencia de los píxeles, como en pintarle encima. Entonces ahí no me deja hacerle nada a la capa. Esto funciona muy bien cuando voy a trabajar con montajes, para que de pronto no vaya a interferir moviendo el fondo, o no vaya a mover la fotografía que tengo lista para mi montaje, ¿sí? Si la quiero desbloquear, simplemente vuelvo y oprimo el candado y ya no aparece el icono del candado acá. También podemos, fíjense que ahora seleccioné el rectángulo verde, duplicar una capa. Para eso yo puedo hacerlo o desde este botón que tenemos aquí de más opciones, que me va a dar obviamente más comandos para esta capa. Entonces puedo encontrar aquí uno que dice duplicar capa o duplicate layer, y él me pregunta que hacer una copia de quién, en dónde. Si yo tuviera otro dibujo abierto podría hacerlo, o incluso puedo duplicarla en un dibujo nuevo. Fíjense que aquí dice document o documento y me muestra obviamente el documento que tengo abierto. Si le doy OK para el mismo documento, pues me va a hacer una copia y la va a ubicar justamente arriba. Así como podemos duplicar, también podemos eliminar. Para eso utilizamos el icono que está en la parte de abajo, que parece un bote de basura. Podemos darle clic, ¿cierto? O con clic sostenido arrastrarlo hasta ahí. Obviamente a mí no me va a funcionar, por lo que estoy trabajando con la herramienta de videotutoriales. Si le doy clic, él me pregunta ¿seguro que lo quiere borrar? Le digo que sí y listo. También podríamos, fíjense que aquí también va a aparecer nueva capa, duplicar capa, borrar capa, ¿cierto? Nuevo grupo y nuevo grupo desde capas. ¿Qué es el grupo? Yo puedo generar un grupo, digamos que se llama fotos
y él me va a organizar dentro de una carpeta. Fíjense que él genera una especie de carpeta ahí. Ese icono es este mismo icono que tenemos acá para crear grupo en la parte de abajo, ¿sí? Y podría obviamente mover mis capas hacia ese grupo. Como no lo puedo hacer porque eso es con clic sostenido, pues voy a borrar el grupo. Le digo que solo el grupo, ok. Y con Shift, con la tecla Shift, voy a tratar, o con la tecla Control, uy, no se deja seleccionar. Trato de seleccionar las dos capas. Como no me lo permite por la herramienta que tengo, lo que podría hacer es simplemente darle clic a la primera capa y utilizar este nuevo grupo desde las capas. Quiere decir que si le doy OK, aquí ya me insertó esa capa. Fíjense que tiene un triángulo para desplegar y contraer, y el grupo no me sirve nada más que para organizar mis capas. Esto es muy útil si yo quisiera trabajar por ejemplo una interfase web donde tengo fondos y tengo muchos textos. Entonces puedo colocar por ejemplo el menú en un solo grupo, el texto principal en otro grupo, etcétera. Si quiero cambiarle el nombre, le puedo dar un clic ahí donde está el nombre, ¿cierto? Tratar de darle varios clics, pero no seguido, y fíjense que se me activa para que yo pueda cambiar el nombre del grupo, ¿cierto? Obviamente pues tendría que colocarle un nombre cualquiera. También cuando voy a eliminar, fíjense que si yo selecciono el grupo, como yo tengo elementos adentro, si yo apago el grupo, pues se van a apagar los elementos que están dentro del grupo, ¿sí? Y también si elimino ese grupo, yendo aquí al bote de basura, él me pregunta, ¿quiere que borre el grupo nada más o quiere que borre el grupo y los contenidos? Yo le puedo decir que solo el grupo, y él borra el grupo y me deja la capa que estaba ahí. Si le digo que el grupo y los contenidos, pues va a borrar el grupo y la capa que estaba ahí. Bien, también tenemos otras opciones que podemos utilizar mucho, que son la mezcla de capas. Fíjense que si yo le digo merge down o mezclar hacia abajo, él va a mezclar la capa 1 con las que estén abajo, ¿cierto? Si yo utilizo eso con la capa 0, le digo merge down, pues no se puede porque no tiene nada que esté ahí, ¿cierto? Pero también hay otra posibilidad que dice mezcle todas las visibles. ¿Qué quiere decir? Que si esta está apagada, pues no me va a dejar mezclar nada. Fíjense que merge visible ya se inactivó. Mezclar las capas es simplemente que ese elemento que yo tenía dibujado en otro lado ya se integra con mi fotografía, o sea que ahí ya estaría mezclando esos píxeles verdes dentro de la fotografía. Ya no lo podría manipular independientemente, ¿sí? Obviamente recuerden que cada vez que quiera deshacer la opción, simplemente le damos control Z y listo. Entonces por el momento esas serían las opciones que tenemos para trabajar en las capas. Luego estaríamos viendo obviamente el uso de las capas dentro de un montaje, y pues también nos faltaría ver algunas opciones que son los efectos, las máscaras de capa y las capas de ajuste.